Está ocurriendo en el mercado de fichajes algo que no veíamos desde hace tiempo. Un Florentino Pérez con su Real Madrid, con una inversión millonaria y nuevas adquisiciones de clase mundial, para llevar al merengue de vuelta a la gloria que lo caracteriza. Este proceso implica una renovación completa del vestuario, precedida por una histórica limpieza de jugadores que no estaban en su mejor nivel. Florentino, el legendario presidente que trajo a los Galácticos al equipo, ha vuelto con la intención de traer de vuelta a todas las superestrellas del fútbol mundial y romper el mercado de fichajes. La derrota contundente del Real Madrid ante el Manchester City en las semifinales de la UEFA Champions League no ha sido bien recibida en la Casa Blanca. El triplete conseguido por el conjunto Citizen ha arrebatado al Real Madrid su hegemonía en Europa, lo que ha despertado a Florentino, quien está dispuesto a entrar con toda la artillería a este mercado para devolver al equipo a la senda del éxito. Así es que te invitamos a que te quedes hasta el final para que te enteres de todos los movimientos de Florentino Pérez. No sin antes, te invitamos a que le des un like y te suscribas activando la campana de notificaciones para no perderte de nuevas noticias del fútbol mundial. Iniciamos. La directiva del Real Madrid está preparando un descomunal proyecto para la próxima temporada, que promete ser muy interesante. La afición del Real Madrid está llena de optimismo y esperanza, con enormes expectativas para el mercado de fichajes, que ha comenzado de manera muy positiva. El club está llevando a cabo una serie de movimientos permanentes en las oficinas del club, con la entrada y salida de dinero de la caja por ventas y adquisiciones de nuevos jugadores. El equipo que presenta el Real Madrid para la próxima temporada es aterrorizante para cualquier rival, y todavía se espera que haya más bombazos en el mercado de fichajes. Los nuevos fichajes, ya oficiales del Real Madrid, son de élite y podrían ser suficientes para cualquier equipo. En primer lugar, el lateral veloz Fran García, proveniente del Rayo Vallecano, ha sido fichado y aunque pueda generar poca ilusión en la bancada madridista, desempeñará un papel muy importante en varias zonas del campo. Su llegada también significa que el joven francés Eduardo Camavinga se centrará exclusivamente en su posición natural de centrocampista, ya que la temporada pasada tuvo que bajar a cubrir una posición que no era la suya y en la que no se siente cómodo debido a las recurrentes bajas de Fernando. Por lo tanto, el fichaje de un lateral izquierdo suplente era de vital importancia para el Real Madrid, que no podía permitirse bajas en esa posición. En segundo lugar, el Real Madrid ha fichado a Brahim Díaz, quien deslumbró en el Milan, y aunque ha llegado como suplente, sin duda tendrá altas posibilidades de desempeñar un gran papel. El equipo estaba echando en falta a alguien así, ya que cuando faltaban los jugadores de arriba, el gol del equipo no llegaba. En tercer lugar, el Real Madrid ha fichado a la perla inglesa que todos los equipos de Europa querían y que ha escogido su destino con el corazón y no pensando en el dinero. El equipo ha hecho una gran apuesta por este jugador que está llamado a ser el elegido para dominar el fútbol durante la próxima década. Su talento deslumbrante, condiciones estratosféricas y carácter ganador apasionan a todo el madridismo. Estamos hablando de un jugador total, capaz de marcar gol, asistir y recuperar balones en 3/4 de campo. Bellingham lideró al Borussia Dortmund en todas estas facetas del juego la temporada pasada y no parece que se vaya a quedar lejos de hacerlo en el Real Madrid. Pero Bellingham no solo desempeñará su rol como interior, sustituyendo a Luka Modric, también puede actuar en cualquier posición del campo en función de las necesidades del equipo y llega para convertirse en la estrella del centro del campo del conjunto blanco, liderando y marcando diferencias en un equipo necesitado de un nuevo director de orquesta en la construcción del juego. Pero esto es solo el comienzo, ya que Florentino no dejará de sorprendernos en las próximas semanas. Los aficionados están entusiasmados y ardientes, deseosos de ver el resultado de la estrategia elaborada por el maestro de los negocios, Florentino Pérez, quien rara vez falla al traer a los mejores jugadores. Este año se ha propuesto objetivos muy ambiciosos y ya ha traído mucho talento al club, pero ahora están a punto de llegar más nombres y estrellas, como Marco Verratti, Alphonso Davies, José Lu, Harry Kane y la esperanza de todo el madridismo, Kylian Mbappé. Comencemos analizando uno a uno. En primer lugar, tenemos al italiano Marco Verratti, quien pese a su veteranía es un futbolista muy del gusto de Carlo Ancelotti.
y llegará a bajo costo debido a su voluntad de abandonar el PSG. Verratti podría ser una gran contribución para el equipo, generando equilibrio, experiencia y control de juego en el mediocampo. Madrid tiene muchos jugadores jóvenes en el medio del campo, pero Verratti podría ser una gran contribución para el equipo, generando equilibrio, experiencia y control de juego. En segundo lugar tenemos Alphonso Davies, el velocista canadiense del Bayern de Múnich, que probablemente es una de las mejores opciones en el mundo para el lateral izquierdo de un equipo. Florentino hará todo lo posible por ficharlo, pero la salida de Mendy es fundamental para completar la operación, ya que el Madrid no pretende tener 3 opciones para el lateral izquierdo. Por lo tanto, la voluntad de Mendy para salir será clave para la llegada de Davies. En tercer lugar se encuentra Joselu, quien llegaría como recambio del delantero y es un auténtico seguro en el área, asegurando siempre unos 12 goles por temporada. Sin duda, es lo que necesitaba el Real Madrid para las situaciones en las que un partido se atasca y el gol no llega. En cuarto lugar, Harry Kane ha sido objeto de muchas conversaciones debido a la alta necesidad del Madrid de incorporar a un delantero. Aunque la voluntad del jugador de abandonar el club es clara, se espera que la operación sea una batalla larga. Sin embargo, Florentino es un experto en este tipo de situaciones y ya ha ganado batallas al presidente del Tottenham en el pasado, como con Gareth Bale y Luka Modric. Veremos qué termina sucediendo, pero no será una operación sencilla. Finalmente, Kylian Mbappé es el jugador que todo el madridismo desea ver vestido de blanco, pero por el momento es solo un sueño. Cierto es que el francés ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de salir del equipo parisino y en recientes entrevistas dijo que su sueño en jugar en el Real Madrid no se había terminado. Sin duda, este es el fichaje que más anhela el madridismo y por el que Florentino Pérez luchará sin descanso. Por lo tanto, en el hipotético caso de que se cumplan todas las condiciones, el esquema del Real Madrid sería un 4-3-3 con Courtois en la portería, una línea de 4 formada por Carvajal, Militao, Alaba y Alphonso Davies, y un centro del campo compuesto por Camavinga, como pivote Marco Verratti y Jude Bellingham. Y en la delantera estarían Vinicius, Rodrigo y Mbappé, aunque el fichaje de este último podría retrasarse, por lo que Florentino Pérez iría por Harry Kane, quien sería la referencia en ataque. El Madrid también tendría una banca de suplentes de garantía para prácticamente todas las posiciones, con jugadores como Brahim para ambas bandas, Valverde en medio campo, Fran García en el lateral izquierdo y Joselu para los goles. Sin duda, esta plantilla podría considerarse como una de las mejores del mundo, capaz de competir con cualquier equipo en Europa, y el Real Madrid se convertiría en el claro favorito para la consecución de todos los títulos a su alcance. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video sobre la revolución del mercado de fichajes del Real Madrid, que promete ser una de las más espectaculares de la historia. ¿Qué te han parecido los nuevos fichajes del equipo blanco? ¿Crees que podrían devolver al Real Madrid a la cima del fútbol mundial? ¿Qué otros jugadores te gustaría que fichara el club? Déjanos tus opiniones en la sección de comentarios. Nos encantaría leerlas y debatirlas. Y recuerda, si te ha gustado el contenido, dale un like. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Así nos ayudas a seguir creciendo y a ofrecerte más y mejor información sobre el deporte rey. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Chao!